Bueno, habrá regreso a las aulas, habrá regreso a la presencialidad en los colegios públicos del país, sí o no. Ustedes han visto, aquí hay una posición que es la que ha establecido el gobierno y hay una posición que sigue yendo en contravía, que es la de FECODE, la del gremio de los educadores públicos. Hay que recordar qué es lo que ha dicho el gobierno. El gobierno ha dicho: se regresa a la presencialidad en algunos cuantos colegios esta semana, en el grueso de los colegios públicos la próxima semana. Y se regresa a la presencialidad, ha dicho el gobierno, y aquel maestro que se niegue a regresar a la presencialidad se le descuentan los días de pago, no se le paga por los días que deje de asistir. Dicho sea de paso, hay ahí de por medio también la necesidad de que los maestros repongan los días de paro que se iniciaron el 28 de abril y que significaron la pérdida de un poco más de un mes de clases, que vamos a ver cuándo se terminan reponiendo y de qué manera se terminan reponiendo sin perjudicar el resto de la actividad educativa. Cierro el paréntesis. Ahora la gran pregunta: ¿regresan o no regresan? El gobierno dice: si no regresan, no tienen paga. Pero el gobierno, además de eso, ha hecho un esfuerzo parcial, hay que decirlo, parcial, pero un esfuerzo significativo, de tener 358.000 vacunas para los maestros, por una parte, y por otra parte 400.000 millones de pesos para adecuar infraestructura educativa. Evidentemente, en la medida en que hay unas normas de distanciamiento social, de sanidad, de lavarse las manos, etcétera, etcétera, hay muchos colegios públicos en el país que no tienen o no tenían la infraestructura necesaria para hacer eso. Esos 400.000 millones de pesos, una buena suma de dinero, se destinó a esos propósitos. ¿Por qué digo que es un esfuerzo parcial? Porque los datos señalan que solo el 43% de esos 400.000 millones de pesos se han ejecutado. Es decir, que del lado de las autoridades hay una responsabilidad de no haber ejecutado plenamente los recursos. ¿Qué dice entonces el gobierno? Ahí están las vacunas, ahí están los recursos, ahí está la pauta, y el que no vaya no se le paga. Los maestros de FECODE, ¿qué dicen? Dicen: un momentico, aquí hay todavía problemas de gente que no está vacunada, hay problemas de ejecución del presupuesto, hay infraestructura que no está adecuada, y fuera de eso hay alto nivel de ocupación de unidades de cuidados intensivos en muchas ciudades, o sea que quién sabe cómo va a ser ese tema del regreso. Inmediatamente la gente tiende a pensar esto o a verlo como blanco y negro, como una cosa dicotómica. Y creo yo que hay parte de razón en la posición de FECODE cuando dice: falta ejecutar recursos aquí y adecuar infraestructura educativa, y si no se adecua, pues no se va a poder regresar en ciertas zonas del país, pero también cuando señalan el alto uso de unidades de cuidados intensivos. De hecho, en Bucaramanga ya se aplazó el regreso a la presencialidad, teniendo en cuenta el pico de la pandemia y el pico de uso de unidades de cuidados intensivos. Pero eso que podría ser un diálogo razonable, dónde se puede, dónde no se puede, dónde se ha ejecutado, dónde falta ejecutar presupuesto, etcétera, etcétera, se está convirtiendo en un diálogo muy difícil de adelantar. ¿Por qué? Porque FECODE tiene 2 o 3 perlas que hacen que sus posiciones pierdan legitimidad. La primera de ellas: se niegan a volver a la presencialidad, pero una parte de FECODE va a marchar este jueves. Van a marchar como protesta a la política del gobierno. Entonces resulta que se contagian en las aulas del colegio, entonces por eso no van allá, pero sí salen a marchar donde supuestamente no se van a contagiar. Aglomeración es aglomeración y es inconsistente. Es absurdo que salgan a marchar pero no vayan a dictar clases, número 1. Número 2, el presidente de FECODE, el señor William Velandia, se contagió de COVID y no fue necesariamente dictando clase, porque no estaban dictando clase, porque estaban en pleno paro. Entonces, ¿qué? ¿Se cuidan o no se cuidan? Pero número 3, ustedes se acordarán de Nelson Alarcón, el tesorero de FECODE, quien dijo en un video en pleno paro: esto es una lucha de largo aliento con miras a las elecciones del año entrante. Creo yo que con posiciones como la del señor Alarcón, con posiciones como la del señor Velandia, con casos como el del señor Velandia, y con ese hecho que salgan a marchar el próximo jueves pero se nieguen a volver a clase, le restan legitimidad a una posición y a unas demandas que deberían tener cierta audiencia dentro del propio gobierno para empezar a escoger caso por caso, pero además les hacen perder legitimidad incluso ante la opinión pública, ante la población colombiana.